con nuestro tema número 4, que es el último tema que vamos a ver. Este tema se refiere a la derivación y diferenciación de funciones de varias variables. Definición de función de una función de varias variables. Función o campo escalar, también se le llama campo escalar de varias variables independientes. En cálculo diferencial vimos funciones de una sola variable, es decir, y igual a f de x. Vimos funciones de R1 en R1, es decir, nada más x y nada más la y, ¿verdad? Si las variables independientes son varias variables, entonces las indicamos mediante un conjunto. X, la tilde quiere decir que esto va a resultar ser un vector, es decir, x1, x2, x3, xn, bla, 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 denominado vector, donde todas las variables xn son reales, es decir, pertenecen al conjunto de los números reales. Si otra variable z depende de este conjunto de variables, entonces también que esta z sea real, la definiremos como z de este vector o conjunto de variables, es decir, z será la pareja ordenada en donde el primer elemento se toma del conjunto y z va a ser una función de esas variables del conjunto, tal que x vector, es decir, todas las variables independientes, van a constituir el dominio de la función z y z de ese vector va a pertenecer al recorrido de dicha función z. Esto se puede también representar mediante diagramas de Venn. Un diagrama de Venn, un diagramita de Venn, ¿verdad? Donde aquí tengamos a x todos los vectores, no lo voy a indicar, nada más lo voy a dejar así. Este sería el dominio de z, que va a pertenecer a Rn, y esta será z de, estarán relacionados entonces mediante la relación z de, y aquí tendremos el recorrido de z, ¿verdad? Tenemos el recorrido de z. Eso sería mediante diagramas de Venn. La gráfica de una función, recordemos que en cálculo diferencial, pues como era R1 en R1, pues nuestras gráficas quedaban en el plano, ¿verdad? Quedaban en el plano donde teníamos X y teníamos Y. En este caso, pues ya la situación se complica, ¿verdad? Cada vez es más difícil. La función que vamos a manejar con mayor frecuencia y con la que vamos a estar trabajando va a ser la z de dos variables independientes nada más. Es decir, ¿qué es lo que vamos a manejar en este curso, en este tema? Z exclusivamente funciones de dos variables, que las podemos llamar XY. Z de XY. Ahí yo tengo tres variables, Z, X y Y. Z será la función. Z será función. En tanto que X y Y serán variables independientes. Y estas gráficas, si esto lo igualara yo a cero, ¿verdad? Cero, esto constituye un ejemplo de superficie. Es decir, cuando yo tengo relacionadas tres variables en donde una va a ser función de las otras dos, lo que voy a tener es una superficie. Una superficie. Es decir, vamos a trabajar en tres dimensiones. X,
Y y Z. Z. Y yo tengo aquí, por ejemplo, un punto X, XY, le tengo que dar el valor de Z y me va a representar un punto en el espacio. Si tengo otro punto, ¿verdad? Otro punto, lo que voy a tener será otro puntito. Y así sucesivamente voy a tener puntos en el espacio que me van a ir definiendo una superficie en el espacio. Entonces, cuando tengamos una función z, función de x, y, lo que tenemos precisamente es una superficie en el espacio, ¿verdad? Tiene que estar en el espacio, valga la redundancia. Una superficie siempre estará en el espacio, es decir, una superficie en el espacio, aun cuando tenemos también superficies planas, ¿verdad? Superficies planas, regiones planas. Esta superficie va a estar en el espacio. Esta superficie puede ser una esfera, puede ser una elipse, un elipsoide, puede ser un paraboloide, puede ser un plano, ¿verdad? Esto puede ser un plano, es una superficie, y todos los puntos van a parar al mismo valor, ¿verdad? Es decir, tienen el mismo valor de z, lo que vamos a tener es un plano horizontal paralelo al eje del haz, plano XY. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Derivación y diferenciación de funciones de varias variables independientes, ¿no? No sé si puedo borrarles o van a tomarle fotografía, van a copiar. Ustedes díganme. Cuando ya pueda borrar, me dicen, por favor. ¿Puedo borrarles? Un segundo, profe. ¿Ya puedo borrar? ¿Todos? Espera tantito, profe. Ah, bueno, perfecto. A ver. Enseña la misma. Tráele cuando... ¿Puedo borrarles, jóvenes? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, voy a comenzar entonces a borrar. También tenemos funciones de tres variables independientes. Por ejemplo, ¿verdad? La superficie de la Tierra, la temperatura de la Tierra. Si yo pongo un sistema de referencia en el centro de la Tierra, ¿verdad? La Tierra, y yo pongo un sistema de referencia X, Y, Z, y yo quiero medir la temperatura en cada punto de la superficie o el interior de la Tierra, en cada punto, ¿verdad? Entonces la temperatura de la Tierra en cualquier punto de ella interior de la Tierra, ¿verdad? Va a depender de la posición del punto en el espacio, entonces vamos a tener que la temperatura depende de X, Y, Z, ¿verdad? Y aquí tengo
una función de 3 variables independientes. Cada punto de la Tierra en el espacio, es decir, interior, ya está en el espacio. Si yo fijo el centro de la Tierra, como punto de referencia, entonces lo que voy a tener es una función que es la temperatura que me va a dar en cada uno de los puntos de la Tierra. Tenemos entonces una función en donde el vector va a estar, el vector x de variables independientes va a estar formado por tres cantidades o variables independientes, ¿verdad? El vector sería entonces x, y, z. Entonces también hay ejemplos donde aparecen 3 variables independientes: la temperatura, el potencial eléctrico, el campo eléctrico en el espacio también se representa mediante una función de 3 variables independientes. Entonces son ejemplos en donde podemos ver que son 4 variables independientes, ¿verdad? La temperatura, x, y, z, que son las coordenadas del punto en el espacio. Tenemos entonces ese tipo de funciones. Bien, desgraciadamente estamos ya fuera de la facultad, ¿no? Existen estas funciones, vamos a ver superficies propiamente, ¿eh? Superficies. Las superficies, ¿verdad?, se representan en forma, este símbolo se usa mucho en álgebra lineal. Nos da la relación funcional y o z, ¿verdad? Z como función de x, y, que sería una superficie, y esto algunas veces nos lo expresan como R2 en R1. Quiere decir que aquí en el dominio existen 2 variables independientes, dos variables independientes. En tanto que en el codominio, ¿verdad?, existe una sola variable independiente, que es precisamente z, función de x, y. Esto corresponde al dominio, nos está diciendo el número de elementos que tiene el conjunto, este campo, ¿verdad? Este campo. El número que tiene una superficie se representa precisamente como una función de R2 en R1, en donde ambas, tanto el dominio como el codominio, van a pertenecer, todo esto va a pertenecer al conjunto de los números reales. Estamos entonces hablando de función de una sola variable real, es decir, una sola variable real, una función real, de una sola dimensión en 2 dimensiones en el dominio, ¿verdad? Bien. Ahorita lo que procede a hacer es gráficas de superficies en el espacio. Yo soy muy malo para dibujar, Sin embargo, voy a intentar dar algunas recomendaciones. Yo no sé si ustedes han visto ya algo de figuras en el espacio. Y me refería a la facultad porque el profesor Eric Castañeda tiene un folleto que habla precisamente de superficies, ¿no? Habla de superficies. Ese señor se dedicó a eso y habla, es uno de los campos que él maneja, ¿verdad? Superficie, lo conoce muy bien. Y entonces escribió un folleto muy bonito donde habla de las superficies. Las superficies pueden clasificarse en, ahorita les digo las superficies, tipo de superficies.
Las superficies las superficies también se llaman regiones, ¿no? Recuerden que también una región es una superficie. Y las superficies pueden ser cuádricas, las funciones cuádricas son precisamente todo lo que tienen como coeficiente x cuadrada. Y esas son precisamente como la circunferencia, el- la elipse, bueno, ya no se llama elipse, se llama elipsoide, se llama, se llama, se llama una elipsoide, ahorita vamos a verlo, elipsoide, paraboloide, paraboloide, hiperboloide, hiperboloide, la tenemos también, por ejemplo, una esfera. Como ustedes ven, todas esas superficies tienen que ver con elipse, tienen que ver con parábola, tienen que ver con hipérbola, tienen que ver con circunferencia, ¿verdad? A estas se les llama precisamente cuádricas, son las famosas superficies cuádricas. Existen también las superficies alabeadas, superficies alabeadas. Son aquellas que tienen una forma medio rara, ¿sí, no? Son superficies alabeadas. También tenemos superficies regladas. Superficies regladas. Son aquellas que dependen de muchas rectas. Por ejemplo, aquí tengo, esa sería una superficie reglada. Superficie reglada. Superficies de revolución. Ya vimos lo que se llaman las superficies de cuádricas, tenemos las alabeadas, tenemos también las superficies, las cónicas, los conos, ¿verdad? Un cono, tenemos una, una superficie cilíndrica, en fin, hay muchas superficies, ¿no? Muchas superficies. Yo voy a platicar rápidamente de aquellas funciones con las que ustedes pueden encontrarse con gran facilidad. Entonces ahí más o menos una historia, en ese librito lo trae muy bien documentado este señor, habla de ellas de manera específica. No sé si en la red pudieran ustedes buscarla, ¿verdad? Búsquenla a ver si de casualidad este señor la tiene en la red. Se llaman Superficie y el que escribió este folletito, es un folleto, se llama Eric Castañeda, si lo deben conocer ustedes, muy famoso profesor. Bien, vamos a ver ahora algunas superficies. Por ejemplo, cómo represento, por ejemplo, analíticamente, cómo represento un elipsoide. Un elipsoide. Elipsoide. Vamos a ver cómo se representa analíticamente un elipsoide. Es x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada y más c cuadrada entre más z cuadrada entre c cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 1, ¿verdad? En geometría analítica nos enseñaban, ¿verdad? En cálculo también, ¿verdad?
que si no incluyéramos z y estamos hablando de dos variables x, y, esto sería una elipse. Ahí es una elipse. Si cancelo cualquiera de ellas, si yo cancelo cualquiera de ellas, es decir, me quedo con el y cuadrada entre b cuadrada más z cuadrada entre c cuadrada, lo que voy a tener va a ser una elipse en el plano. Si cancelo el de en medio, me voy a quedar una elipse en el plano XZ. Si cancelo el último, ¿verdad? Me voy a quedar con una elipse en el plano XY. Entonces ustedes entienden por qué esa figura se llama elipsoide. Porque si yo cancelo cualquiera de ellas, me va a dar una figura en el plano que va a tener una forma de elipse. Y este elipsoide no es más que un balón de fútbol americano. Conocen el balón de fútbol americano, ¿verdad? Bueno, pues el elipsoide no es más que un balón de fútbol americano. En el espacio esto representa un balón de fútbol americano. Vamos ahora a ver, este es el famoso elipsoide. Su figura, yo no soy muy bueno, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Les voy a repetir que no son muy buenos para esto, ¿sí? Pero más o menos sería una figura más o menos así, ¿verdad? Sería un balón de fútbol americano. Si todo esto, aquí A es diferente de B y B diferente de C, es decir, los tres valores son diferentes. Y los tres valores son diferentes, entonces lo que va a representar va a ser un elipsoide. Pero si estos valores, si A es igual a B igual a C, entonces esto se convierte en x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a, vamos a quedarnos con la A, me quedaría A cuadrada. Y lo que me está representando es precisamente una esfera. Esto pasaría a ser una esfera. Una esfera, ¿verdad? Ahí tenemos entonces un elipsoide o una esfera, dependiendo de los valores que tengan las constantes A, B, C. Vamos a hablar ahora de un hiperboloide. Hiperboloide. Vamos a hablar de un hiperboloide. El hiperboloide puede ser de una hoja, o puede ser de dos hojas, de dos hojas. Y la forma del hiperboloide, la ecuación analítica va a ser x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada menos z cuadrada entre c cuadrada igual a 1. Este es el famoso elipsoide. Observen, por favor, el signo menos es un solo signo. Aquí está, es un solo signo. Eso lo pueden ustedes asociar con una hoja. Si tiene un solo signo, es una hoja. Además, este término que tiene el signo menos nos indica que Z va a ser el eje principal. Es decir, esta va a ser la función. Z es el eje. Y entonces, el hiperboloide, la figura más o menos de esta gráfica sería esta, fíjense bien por favor, ¿sí? Sería una cosa como esta. Más o menos, ¿verdad? Donde esto queda al centro. Me falló, pero esto debería quedar al centro. Ese es un hiperboloide de una sola hoja. Si nosotros analizamos esta gráfica,
podríamos, si cancelamos a x, este término en x, lo que voy a tener es una hipérbola. Este es una hipérbola, donde a, b y c son diferentes. Eso sería una hipérbola. Si cancelo el del medio, tendríamos nuevamente una hipérbola. Si cancelo el último, tendría yo una elipse. Y precisamente estas figuritas de la tapa, vamos a decir la tapa, la parte superior, este es el eje Z. Este Z es este precisamente. ¿No? El signo menos. Me indica una sola hoja. Entonces, estas son elipses. Podríamos llamarle también hiperboloide elíptico, ¿verdad? Hiperboloide elíptico, ya que está formado de hipérbola y también contribuye a una elipse, ¿verdad? Elipsis. Todas estas van a ser elipsis. Esa es la famosa superficie de una figura que se llama hiperboloide, de una sola hoja. Les puedo borrar, me dicen cuando les borre, me dicen cuando les borre. ¿Alguna duda, Román Ibáñez? ¿Alguna duda? No, profe, está claro. ¿Sí? Luis Gómez Ledesma, ¿alguna duda? ¿No tienes micrófono? Ok, está bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Entonces, si es de un solo signo, ¿significa que es de una sola hoja? Por eso te lo estoy ligando, para que te acuerdes tú, de que si aquí es positivo, tiene un solo signo, uno de los términos tiene un solo signo, entonces será una sola hoja. Y este término que tiene ese mismo signo, te va a decir cuál va a ser su eje. Este es el eje, ¿verdad? Pero si este signo lo cambio para acá, y este lo pongo positivo, entonces seguirá siendo un hiperboloide, pero su eje va a ser X, va a estar cambiado, y entonces esta figura va a cambiar al revés, así. Ah, entonces el signo negativo indica la dirección. El eje. Ah, bueno, el eje de la... Ajá. Ya, si va a ser X, entonces ya te va a quedar acostado, así, en la dirección del eje X, va a ser X, te va a quedar en esta dirección. El eje va a ser X, entonces tu figura va a quedar acostada, pero girada hacia acá con X, porque X es el eje. Y si fuera Y, entonces te va a quedar volteada hacia Y. Este eje va a coincidir con Y. Ya no va a ser Z, sino va a ser Y, y la figura te va a quedar hacia Y. Si fuera el signo aquí, ¿verdad? Aquí es Y, aquí sería X, ahí sería X el eje, aquí sería Y. Dependiendo de qué término tiene el signo negativo, ese va a ser el eje. Y si hay un solo signo en toda la expresión, será de una sola hoja. Y acordarse que aquí voy a tener una hipérbola. Aquí voy a tener una hipérbola. Este y este es una hipérbola. Este y este es una hipérbola. ¿Verdad? Pero este y este es una elipse, porque los une un signo más. Este y este son una elipse, que son estas precisamente. Entonces, el eje te lo va a determinar el signo. Entonces, si hay un signo, es de una hoja. Ahorita vamos a ver la misma ecuación, pero con dos signos. Los dos signos me van a decir que es de dos hojas. Ok. ¿Ya? Gracias, Bien. profesor. Vamos entonces a ver el hiperboloide de dos hojas. Vamos a ver el hiperboloide ahora de dos hojas. Es la misma figura, ¿verdad? Y ahora la representación analítica de esta figura va a ser z cuadrada. Vamos a cambiar nada más z cuadrada menos y cuadrada menos x cuadrada. Esta va a ser c cuadrada, para que vaya correcto. Esto está b cuadrada, y esta pues me quedaría a cuadrada. Lo único que cambié fue la x y la z.
Y como ven ustedes aquí, tengo dos signos negativos, este es positivo. Esto hace que al tener dos signos, esta sea un hiperboloide de dos hojas, de dos signos, de dos hojas, de un signo, una hoja, de dos hojas, dos signos, dos hojas. Ahí está. Tiene dos signos, entonces va a ser lo mismo, un hiperboloide. ¿Por cómo lo identifico que es un hiperboloide? Porque estas dos, si yo omito esta, aquí me da una hipérbola. Si esta con esta la combino, me da una hipérbola. Pero si me quedo con los negativos, lo que me va a dar va a ser una elipse. Una elipse. El eje de esta hiperboloide de dos hojas ya me lo va a determinar el signo positivo. La letra que tenga el signo positivo será el eje. El eje en este caso va a ser la Z. Si aquí le pongo negativo, aquí le pongo negativo, negativo y dejo este positivo, entonces el eje va a ser X. El eje va a ser el que tenga, la letra que tenga el signo, positivo en este caso, que es el único, ¿verdad? Acuérdate que en el anterior habían dos signos positivos. El menor de los tres signos era el negativo. En este caso tengo tres signos. El mayor número son los negativos. El menor de los signos, de la cantidad de signos es el más. Ese va a ser el eje. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señores? La figura. ¿Cómo sería la figura? ¿Conocen ustedes un frutero, no? De esos que hacen los herreros. A ver si me sale aquí. Es una cosa. Más o menos eso, ¿no? Aquí podemos ver que nuevamente las elipses se van a presentar, ¿verdad? Ahí se presentan las elipses. Como ven ustedes es igual al anterior, la única diferencia es que están separados, como si se fuera adelgazando esto, ¿no? La anterior era más o menos así, ¿no? La anterior era más o menos así. Así era la anterior. Más o menos, ¿verdad? Como si esto se fuera adelgazando, adelgazando, adelgazando y se separaran en dos partes, ¿verdad? Quiere decir que en esta parte no hay superficie. Aquí no va a haber superficie. Ahí está, ¿verdad? Estas son dos hojas, dos signos negativos. Una hoja, un signo negativo. ¿De acuerdo? Esos son los hiperboloides, de dos hojas y de una hoja. Y el signo que aparezca en menor cantidad, en esta expresión, ese va a ser el eje. ¿Duda, señores? ¿Duda? ¿Duda? ¿Duda, señores? No, Bien, nos vamos no. entonces a un cono elíptico. Vamos a ver ahora, les voy a borrar para que veamos el cono elíptico. Vamos a ver entonces lo que es un cono elíptico. Cono elíptico.
cono elíptico. Este está definido matemáticamente como x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada menos z cuadrada entre c cuadrada igual a 0. Fíjense bien, no es la misma ecuación. En las anteriores era 1. Estaba igualado a 1. Aquí no. Aquí me queda igualada a 0. El cono elíptico. Cono elíptico. Aquí podríamos estudiarlo, ¿verdad? Podríamos estudiarlo. Aquí me representaría una especie de elipse. Cono elíptico. Sería una elipse. Aquí sería una hipérbola. ¿No? Hipérbola. Y quién sabe, ¿eh? Se me hace que no sería una hipérbola, ¿verdad? Más bien sería algo parecido a una recta, ¿no? Pues está igual a 0. Bien, la figura, en este caso, va a ser la figura del cono elíptico, es aquí está lo elíptico, ¿no? Estas serían rectas. Lo que nosotros usamos para tomar agua, ¿verdad? Esos conos de conos que nos ponen en los bebederos, son conos de cartoncito, ¿verdad? Esos son dos conitos encontrados, ¿verdad? Sobre la misma dimensión, serían dos conos. El cono elíptico dice, si yo, bueno, ahorita vamos a hablar de cómo se construyen este tipo de figuras, ¿no? Pero ese es el cono elíptico. Aquí podríamos ver que este es Z, este es X, este es X, este es Y. ¿Cómo identificamos en esta figura si es un cono elíptico? Un cono elíptico se parece mucho a lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? La figura que acabamos de ver ahorita se parece, nada más que aquí no es 1, sino es 0. Nuevamente podemos analizar y ver a Z, que Z se caracteriza porque tiene un solo signo. Consecuentemente, lo que necesitamos saber es que será un cono cuando esto valga 0, ¿verdad? En el otro caso eran que dijimos hiperboloides, ¿no? Los famosos hiperboloides. Era igualito con un solo signo y dos positivos. Sin embargo, la diferencia es que este es 0, no es 1. Y además de los 3 signos que hay, yo tengo 2 positivos y 1 negativo. El menor número de signos es el menos. Ese va a ser mi eje. El eje de esta figura va a ser precisamente el signo que lleve, la letra que lleve ese signo. Bien, ahí está, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto al cono elíptico. Cono elíptico. Vamos a ver ahora el paraboloide elíptico. Paraboloide. Paraboloide. Paraboloide elíptico. La ecuación analítica de esta es z igual a x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada. Observen ustedes ya en este caso que para el paraboloide elíptico tiene que ver con la parábola, ¿verdad? Con la parábola. Recuerden ustedes que la elipse y la hipérbola son ecuaciones que vimos en el curso anterior.
X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada. Este es una elipse. Este es una elipse. Si yo le pongo signo menos, entonces voy a tener una hipérbola. Por lo tanto, ¿verdad? Yo sé identificar rápidamente lo que es una elipse y lo que es una hipérbola. Elipse e hipérbola. Estas siempre van a estar encadenadas en las figuras que acabamos de ver, las anteriores, hasta el cono elíptico, ¿verdad? Hasta el cono elíptico, porque este es una elipse. Estas son elipses, elipse. Y esta también es una elipse, las dos, ¿verdad? Bien, aquí ya podemos ver que la parábola, una parábola no contiene las dos variables al cuadrado. Una de ellas va a estar elevada al grado 1 y la otra va a estar elevada al grado 2. Recuerden entonces que y cuadrada es igual a 4p, algunos le ponen a x, 4px, ¿verdad? 4px. Aquí podemos ver que una de las variables está elevada al cuadrado, en tanto que la otra no está elevada al cuadrado. Esa es la característica de las parábolas. Y aquí pueden ustedes inmediatamente identificar que aquí yo tengo una parábola y aquí yo tengo otra parábola. Son dos parábolas las que tengo yo, ¿verdad? Y si a z le doy un valor constante, lo que voy a tener es una elipse. Si a z le doy el valor de 4 o de 1, voy a tener una elipse en su forma canónica. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Qué me va a diferenciar lo que se nombre como paraboloide? Pues que la forma de una parábola, que es z no va elevada al cuadrado. Esta es la forma de un paraboloide. Es decir, un paraboloide lo vamos a identificar si es que estudiamos, si nos acordamos de la forma de una parábola, de la ecuación de una parábola, pues rápidamente vamos a darnos cuenta de que ese es un paraboloide. Su forma, la forma de esta superficie es parecida a la de a la de una hoja, pero una sola. Este va a tener esta forma, donde estos van a ser parábolas. Y las elipses pueden suceder aquí. Al darle al plano un valor, esta va a ser z. Y aquí rápidamente puedo identificar cuál va a ser el eje. Recuerden que en una parábola, la variable que está elevada al grado 1 nos indica el eje de la parábola. Es decir, si yo tengo y cuadrada igual a 4x, esta va a ser una parábola que va a tener como eje de simetría el eje de las x, pasa por el origen y mi parábola va a ser así. El eje de las x, que es el que está en primer grado, elevado al primer grado, me dice cuál es el eje. Pero si yo escribo al revés, y igual a 4x cuadrada, entonces la y mi parábola va a ser, tu eje de simetría, va a ser la variable que esté elevada al grado 1. Aquí puedo ver que de las tres variables, la única variable que esté elevada al grado 1 es z. Por lo tanto, z va a ser de todas estas parábolas. Todo lo que está alrededor de esta figura son puras parábolas. Todas estas van a ser parábolas. Todas estas van a ser parábolas. Todas. Todo lo que esté alrededor van a ser parábolas. Y si a z le doy un valor constante, que es un plano paralelo al plano XY, por ejemplo, si aquí z, este plano vale z igual a 4, lo que voy a tener es precisamente una elipse. Por eso estas bases van a ser elipses. Sería un paraboloide elíptico. Por eso se llama paraboloide elíptico. ¿Duda, señores? ¿Duda, señores? ¿Duda?
¿Duda? No, profe. ¿Quieren que les mande la copia de estas figuras? Te las Sí, voy a, por favor. te las voy a mandar en la siguiente oportunidad que tenga. Les mando copia de esto para que los tengan a la mano. Sí, Y por favor. vamos con la última figura. Vamos con la última figura. Bien, la última figura es el paraboloide, otra vez una parábola, paraboloide hiperbólico. ¿Qué quiere decir? Que van a aparecer figuras que tienen forma de parábola y figuras que tienen forma de hipérbola, ¿verdad? Por eso se llama paraboloide hiperbólico. Paraboloide, paraboloide hiperbólico. 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 La ecuación de esta será z igual, aquí está otra vez la variable, en primer grado, esa va a ser el eje, ¿verdad? El eje z igual a y cuadrada entre b cuadrada menos x cuadrada entre a cuadrado. Eso no quiere decir necesariamente que siempre sea z, ¿no? Yo puedo cambiar la y en primer grado aquí y poner z cuadrada aquí, ¿verdad? Entonces va a cambiar el eje va a ser y. Es decir, recuerden que el eje va a ser el eje de simetría de la superficie. Esta figura también se le llama silla de montar, la famosa silla de montar caballo, ¿no? Montar un caballo. Porque tiene forma de silla, precisamente, ¿no? Que parece a una silla de montar. Esta tiene la siguiente forma. Tiene la siguiente forma. Más o menos. Aquí son hipérbolas. Hipérbolas. De este lado, del otro lado. Del otro lado, que dan vuelta, caen del otro lado. Y esta sería una parábola. O una hipérbola. Estas son parábolas. Habría que analizarlas, ¿verdad? Aquí podríamos ver que Z en el plano ZY, en el plano X, Y, Z, en el plano ZY, en este plano ZY, lo que voy a tener es parábola. Esta es una parábola. ZY. Entonces, en el plano ZY, lo que voy a tener es una parábola, ¿verdad? Estas serían parábolas. Lo que voy a tener en el plano ZX van a ser también parábolas. Y lo que voy a tener cuando z sea una constante, lo que voy a tener es una hipérbola. Entonces, cuando z sea constante, esta es una hipérbola. Esta es una hipérbola. Estas van a ser hipérbolas. Y estas que tenemos, todas estas que tenemos aquí, van a ser precisamente parábolas. ¿Alguna duda, señores, de esto? ¿Duda de esto? Ahí tenemos entonces las famosas curvas que dependen de las figuras, las cónicas, ¿no? Como ven ustedes, hemos manejado cónicas, ¿no? Hay otras dos figuras que les quería mencionar, ¿no? Les quiero mencionar dos figuritas más, que son dos más,
que son el cono circular, cono circular, cono circular. Vamos a ver cuál es el cono. Cono circular. Cono circular será x cuadrada más y cuadrada menos c cuadrada z cuadrada igual a 0. Ese es un cono circular, ¿no? Ese es un cono circular, ya que esta es una circunferencia. Ese es un cono circular. Si no fuera así, entonces tendríamos un cono elíptico, ¿verdad? Que ya lo conocemos, el cono elíptico, ¿verdad? Aquí quiere decir que en el cono elíptico hicimos A, B igualitos y C lo dejamos diferente, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿verdad? Y si yo tengo, por ejemplo, x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1, entonces lo que voy a tener es un cilindro. Cilindro, este es un cilindro. Ese es un cilindro. En el plano XY, XY, lo que voy a tener son puras circunferencias. Circunferencias que me van a ir dando precisamente el cilindro, ¿no? Cilindro circular. Cilindro circular, ¿verdad? Esto sería elíptico, porque este es un elipse, entonces estaría en elipse. Si A es igual a B, entonces me va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a A cuadrada. Ese sería un cilindro circular. Entonces, si es este, sería un cilindro elíptico. Estas serían elipses, pero sería un cilindro cuya base serían puras elipses, ¿verdad? Cuando ya A y B valen lo mismo, A y B, entonces la elipse se convierte en una circunferencia. Y entonces lo voy a tener lo que se llama un cilindro circular recto, ¿verdad? Circular recto. Bueno, recto es, acuérdense que un cilindro circular recto es aquel cuyas alturas son perpendiculares a la base. Pero si tengo un cilindro que no sea precisamente, sino que sea chueco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto ya no va a ser un cilindro circular recto, ¿no? ¿Por qué? Porque su base ya no es, su altura ya no es perpendicular a la base. Es decir, ya no forma totalmente un ángulo de 90 grados en cualquier radio de la base. Ya estaría inclinado. Circular recto es que forme aquí 90 grados de altura con la base. Bien, con esto, señores, pues he explicado los tipos de superficies que en un momento dado podemos encontrar. Les voy a mandar esas dos hojitas para que ustedes lo tengan en sus apuntes y les puedan dar un vistazo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hablar rápidamente de algunas formas para trazar una circunferencia, aunque realmente todo esto es ya teórico en la actualidad, ¿verdad? Esto funcionaba antes de que apareciera la computadora, ¿no? Ahora una persona que sea experta en esto, ustedes saben que hay programas en donde ustedes pueden dibujar cualquiera de las figuras que les acabo de mostrar, las pueden ustedes mediante un paquete dibujar en el espacio, hacerlas girar 90, 80 grados, etcétera, ¿no? Esta tecnología es una maravilla para eso, ¿verdad? Para trazar ese tipo de figuras
Esto es una maravilla, quien lo sabe hacerlo. Y ustedes pues son buenos para esto, pueden intentar usar un paquete y trazar gráficas en el espacio, ¿no? Que es lo maravilloso, ¿no? De todo esto, ¿no? De esta nueva tecnología que nos permite ya hacer figuras en el espacio, superficies en el espacio. Todas estas figuras con la computadora y mediante un paquete que nos permita hacer esto, podemos hacerlo, girarlas, voltearlas, hacer todo lo que queramos con esas superficies. Bien, yo nomás sugiero aquello que creo yo que sería conveniente, ¿no? Que ustedes tuvieran en la cabeza, ¿no? Lo mismo que hacemos con las figuras planas, se pueden hacer con las superficies. Lo que se llama simetrías, ¿no? Existen los conceptos de simetría, cuando una figura es simétrica, cuando una figura no es simétrica. La simetría puede ser respecto a los ejes coordenados, ¿verdad? La simetría puede ser respecto a los ejes, la simetría puede ser respecto a los planos, la simetría puede ser respecto al origen. Tenemos también puntos de intersección, en qué punto va la superficie a cortar a cada uno de los ejes, el corte de la superficie que hace con un plano, a esa se le llama traza, a la curva que resulta de cortar un plano, ¿verdad? Pero una superficie puede cortar a un eje, cualquiera de los tres ejes, que se llama intersección de la superficie con cada uno de los ejes, ¿verdad? Y la otra sería la intersección de la superficie con los planos. A eso, la figura que resulta, que es una curva, se llama traza. Las trazas pueden ser curvas o pueden ser rectas, dependiendo de la superficie, ¿verdad? La simetría puede ser entonces respecto a los planos coordenados. Si yo quiero, por ejemplo, determinar la intersección de una superficie, yo tengo una superficie Z, F de X, Y. Esta es una superficie. Yo quiero encontrar la intersección con los ejes. Intersección con los ejes coordenados, con los ejes. Entonces, si yo quiero determinar dónde la superficie va a cortar al eje X, en mi ecuación, aquí en mi ecuación, hago, voy a hacer, por decir algo, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada entre A cuadrada entre B cuadrada entre C cuadrada igual a 1. Si yo quiero determinar en qué punto va a cortar al eje de las X, entonces estas las hago 0, 0, y entonces encuentro que X cuadrada va a ser igual a cuadrada. ¿De dónde, verdad? Voy a tener X va a ser igual a más menos A. Por lo tanto, esa figura, que dijimos que era ¿qué? Que era esto, un elipsoide, ¿no? Entonces, un balón de fútbol americano. Entonces, esta superficie, esta, ¿verdad? Está cortando en los puntos más A y menos a los ejes coordenados. Y así voy haciendo. Si quiero saber dónde va a cortar al eje Y, hago 0 esta y encuentro que Y va a ser igual a más menos B. Que Z va a ser igual a más menos C. Y tengo los puntos por donde va a pasar mi gráfica, es decir, por donde va a pasar la superficie, va a cortar a esos ejes. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, dónde va a cortar esta superficie, al plano, XY, al plano, XY, ¿dónde va a cortar la superficie en plano XY? Ya estoy hablando de una curva, aquí ya estoy hablando de una curva, aquí ya estoy hablando de un punto, aquí estoy hablando de un punto, aquí ya estoy hablando de una curva XY, por lo tanto, en esta ecuación hago Z igual a 0, hago Z igual a 0, y hago Z igual a 0, me van a quedar estas dos variables igual a 0. Entonces puedo concluir que la gráfica
de la curva, aunque va a cortar este elipsoide al plano XY, va a ser una elipse. Va a ser una elipse que va a estar en el plano XY, ¿verdad? Y si lo hago con el otro, va a ser otra elipse. Entonces, si lo hago con el otro, va a ser otra elipse. Si ustedes tienen en la mente lo que es un balón de fútbol americano, pues como lo vean ustedes, son elipses, ¿verdad? Son elipses. En el caso del fútbol americano, creo que no, nada más la parte transversal creo que es una circunferencia, ¿no? Bueno, imagínense que eso no es circunferencia, sino que también es una elipse, ¿verdad? Porque es redonda de donde la agarra uno del lomito, ¿verdad? Para lanzarla, es una circunferencia. Bueno, imagínense que esa es una elipse también, ¿verdad? Entonces sería un elipsoide, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer entonces para encontrar la otra variable que me falta? La hago cero. Si quiero con el plano YZ, la otra variable que me falta, la hago cero. Si quiero con el plano XZ, la otra variable que me falta, la hago cero. Y lo que voy a obtener son las curvas, donde esa superficie corta a los planos. Simetría respecto al origen. Simetría respecto al origen. Simetría respecto al origen. La simetría respecto al origen es lo mismo que hacíamos con las gráficas en el plano. Recuerden ustedes que la simetría respecto al origen en el plano era, yo tengo aquí una X positiva y aquí tengo una X negativa. Igualita, a la misma distancia. Y esta gráfica va a pasar y va a cortar para el mismo valor. Es decir, se va a cortar en el mismo valor. Este valor y este valor son iguales, pero son negativos. Esto es más X y esto sería menos X. Esto es lo que se llaman funciones impares. Las funciones impares son simétricas, hablando de f, y, f de x, en dos variables. Una función y otra variable independiente. En este caso, esta sería una función impar. Y esta gráfica de una función impar tiene simetría con respecto al origen. En el caso de superficies, las tres variables, tanto x se sustituye por menos x, la y se sustituye por menos y la z se sustituye por menos z. Si en mi ecuación yo sustituyo esto por menos x y le elevo al cuadrado, menos y le elevo al cuadrado, menos z y le elevo al cuadrado, ustedes saben que todo número negativo elevado al cuadrado vale lo mismo. Y puedo observar que al hacer el cambio de estas variables y sustituirlo ahí, no va a cambiar mi ecuación, porque esto va a ser nuevamente x cuadrada, esto va a ser nuevamente y cuadrada, y esto va a ser nuevamente z cuadrada. Esto me indica entonces que esta superficie es simétrica respecto al origen. De esa manera puedo mostrar en gráfica es simétrica respecto al origen. Si al sustituir x y z por sus simétricas, menos x menos y menos z en la ecuación de la superficie no cambia, sigue siendo la misma ecuación. Bien. Lo que se llama extensión. ¿Qué cosa es la extensión? ¿Qué cosa es la extensión en una función en el plano? La extensión en una función en el plano es saber hasta dónde va a llegar. Es decir, hasta qué valores puede tomar X y Y, estoy hablando en el plano, para que la gráfica exista. Todos esos valores que ya puede tomar se llama extensión. ¿Hasta dónde se va a extender la gráfica? Por ejemplo, una circunferencia para X, este es el radio de la circunferencia, R. La extensión de la circunferencia, la extensión de X, de los valores de X, se debe tomar X para que la circunferencia exista, son únicamente
X debe ser menor o igual que R. Es decir, desde 0 hasta R nada más, incluido. Eso se llama extensión. Más allá de R ya no tengo gráfica. Lo mismo para Y, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a poder llegar Y para que la curva exista? Hasta R nada más, de 0 a R, ¿verdad? 0 a R. Eso es lo que se llama extensión. Extensión. Bien. Eso se estudia, es un poquito más complicado. Ya no lo voy a tomar en cuenta esto, nada más les menciono qué cosa es la extensión. ¿Alguna duda que tengan ustedes, señores? Ya le quiero documentarse mayormente, pues acuérdense que les dije que existe un folleto, no sé, hermanito, no confío, bien, ya hablamos entonces de lo que son las superficies, principalmente las que proceden de las cónicas, ¿verdad? Las que son generadas por las cónicas al girar. Vamos a hablar ahora, vamos a continuar y vamos a hablar de lo que es el dominio. Dominio, rango, imagen, recorrido. Lo que se llama entonces imagen, codominio, este es codominio, codominio. Codominio. Y luego viene el concepto de imagen, recorrido y rango. ¿Verdad? El dominio será el universo de los números reales. Ese es el dominio. Y será aquí donde las variables tomarán valores, ¿verdad? Aquí en este dominio existen todos los valores reales, todos los reales. Y de aquí, todo este es el universo de lo que vamos a manejar en este tipo de función. Función real de variables reales, ya no es función de variable real, como decíamos en el curso de cálculo, sino será función real de variables reales, ¿verdad? De variables reales, x1, x2, xn. Pero el universo será precisamente el conjunto de los números reales, el universo. En el codominio, también en el codominio, el universo lo constituyen los números reales. Aquí, las que van a tomar en el dominio, van a ser todas estas funciones, aquí, en el dominio, a todos los valores que tomen dentro del conjunto de los reales, de la variable independiente, es lo que se va a llamar dominio de la función. Y todos aquellos valores que le correspondan a la función, ¿verdad? A la función, como consecuencia de estos valores y de acuerdo a una relación funcional quiere ser función, y de acuerdo a la relación que exista entre la función y las variables independientes, vamos a tener los valores específicos de esos números reales que realmente va a tomar la z, f de x, y. Estas se llaman independientes, porque ellas pueden tomar los números que quieran, pero no todos van a ser imagen, no todos van a corresponder a una imagen, porque no va a depender de esta relación, nada más van a quedar
en el dominio de la función de z todas aquellas que realmente cumplan con esta relación. Y a esos elementos tomados de los reales de x y y que me van a dar como imagen, es a lo que se llama precisamente imagen, recorrido o rango. Los tres términos significan lo mismo exactamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí podríamos decir, ya sin tanto rollo, ¿verdad? Que el dominio de una función son todos aquellos valores que toma la variable independiente en el conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales. Y el recorrido, imagen o rango será el conjunto de valores que le correspondan a la variable independiente, a la variable dependiente o función, depende de los valores de x y y, se le llama variable dependiente o función, va a depender de estos valores. Aquellos valores que realmente tome z de acuerdo a esta relación van a ser precisamente la imagen. ¿Dónde van a quedar esos puntos, imágenes? Sobre la superficie, ¿verdad? En el caso de z igual a y igual a f de x, esos puntos van a quedar sobre la curva que describe la relación funcional. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda? No se me duerman. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, está bien. No, profe. Bien. Ninguna duda, No, profe, profe. gracias. Ya, hasta aquí vamos bien. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, yo tengo la siguiente ecuación. Yo quiero determinar su dominio y su rango o recorrido, ¿verdad? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a R cuadrada, donde R es una constante. R es constante, ¿verdad? Podríamos identificar rápidamente que esta es una esfera, rápidamente, ¿verdad? Donde entre A cuadrada, entre B cuadrada, entre Z cuadrada, que era un elipsoide, ¿verdad? Y al ser A, B y C igualitos, me van a conducir precisamente a un balón de fútbol, a una esfera, ¿verdad? Bien, aquí podríamos, puesto que mi función es Z, siempre Z va a ser función de X, Y. Generalmente usamos en el abecedario X, Y, Z, U, V, W, X, Y, V, W, X, Y, Z, ¿verdad? Generalmente usamos esta como función de estas dos anteriores, ¿verdad? Algunas veces vamos a tener que usar U, V, algunas veces se usa la W también, ¿verdad? La W como función de X, Y, Z. Eso sería en el caso de la temperatura, ¿verdad? O la T simplemente, ¿verdad? Siempre, pero estas son de cajón. Generalmente estas tres X, Y, Z son variables independientes. En este caso, como son las tres, la última, ¿verdad? La usamos como función y estas dos son variables independientes. Entonces aquí podríamos ver que al despejar Z, me va a quedar R cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada, ¿verdad? De tal manera que Z va a ser igual a más menos raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Pero hemos despejado la función, ¿verdad? Pero recordemos que la raíz cuadrada solamente existe para números
¿Para qué tipo de números existe la raíz cuadrada? Positivos. Positivos, ¿verdad? Eso implica entonces que r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada sea mayor e inclusive el cero, ¿verdad? Porque la raíz de cero es cero, cero es un número real. Entonces, el subradical lo igualamos, lo ponemos de esa manera. Debe ser mayor o igual que cero. Y de aquí podemos ver, ¿verdad? Que si pasamos estos términos negativos al otro lado, me va a quedar que esto va a ser igual a r cuadrada menor que x cuadrada más y cuadrada, signo igual, ¿verdad? Y todos sabemos que esto significa que es ¿una qué? ¿Qué figura sería en el plano este? Una ¿Qué figura sería? Una circunferencia. Una circunferencia, exactamente, ¿verdad? Y el signo de desigualdad significa lo siguiente, que únicamente estos términos van a ser mayor que el radio al cuadrado, ¿verdad? Mayor que el radio al cuadrado. Esto como es una circunferencia, y entonces digo, bueno, esto es una circunferencia en el plano, X, Y. Una circunferencia que además pasa por el origen y cuyo radio vale R. Y el hecho de que esta suma sea mayor quiere decir, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Que no me equivoqué aquí, estoy mal en el signo, ¿eh? Porque esto pasa para allá, queda menor, por eso no me rebota. Debe ser así. Estos dos positivos van de aquel lado, del lado negativo, del lado de la boca chiquita de la desigualdad. Aquí está, ¿verdad? Estos van a ser menores. Van a ser menores. Así, ¿verdad? Quiere decir que los puntos de la circunferencia tienen que ser menores. ¿Cuáles van a ser menores? Pues todos los que estén dentro. Acuérdense que estamos hablando de superficie, incluyendo la frontera. ¿Qué quiere decir? Que incluye también los puntos de la circunferencia. Todos estos puntos. Y si yo levanto aquí, levanto puntos, estos puntos para que me dé el valor de z, lo que voy a tener es precisamente la esfera, ¿verdad? Me va a dar la esfera. Pero esto es todos los valores que puede tomar XY para que al proyectarlo me vaya dando la esfera. ¿De acuerdo? El doble signo implica que Z puede tomar hacia adentro del pizarrón y hacia afuera del pizarrón. Para ello, si yo considero nada más un solo signo, lo único que estoy considerando es una media esfera, la mitad de la esfera. Si Z fuera positivo hacia acá, ¿verdad? Positivo, nada más me quedaría del plano hacia afuera la esfera, la mitad de la esfera. Si considero los dos signos, estoy considerando valores positivos y negativos. ¿Cuál sería el recorrido de mi función? ¿Cuál sería? Ya tengo entonces el dominio de mi función de Z va a estar formada por todas las parejas ordenadas X, F, no, Z de X, Z, XY mejor, XY, tal que XY van a pertenecer al conjunto de los números reales. Ahí estaría, ¿verdad? O de otra manera, ¿verdad? De otra manera. X, XY. No, sería así. No podemos hablar en el plano. El plano era más bonito porque hablábamos de un intervalo. Aquí ya no, ya vamos a tener que hablar de la pareja de valores, de parejas. ¿Y el recorrido? ¿Cuál sería el recorrido de Z en mi función? Podemos ver, ¿verdad? Que puesto que estos puntos queda incluido el centro de esta circunferencia, cuando esto valga 0,0, lo que puedo tener es el radio, ¿verdad? Y como el radio puede ir hasta acá,
hay posibilidad de llegar hasta acá. Entonces, va a ir desde 0 hasta R, ¿no? Desde 0 hasta R. ¿Nos va a comprender a los dos? Sí, a los dos, ¿verdad? El dominio de mi función va a ser desde 0. Este es un solo valor. Aquí sí lo puedo poner como intervalo, porque son los valores nada más de z, ¿verdad? Y z puede ir de 0 a r, nada más. Eso sería entonces el dominio y el recorrido de esa función. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Y decimos determinar el dominio obtener el dominio de la siguiente función. Determinar el dominio de la siguiente función. Z igual al logaritmo natural de 2x cuadrada menos y cuadrada menos 4, ¿verdad? Ahí tenemos entonces esa función. Vamos a determinar su dominio. Decimos entonces, ustedes saben que el logaritmo natural de 0 no existe, ¿verdad? Ya que la gráfica de logarítmica está representada por una curva asintótica, es asintótica al eje vertical. Se le va pegando, se le va pegando, se le va pegando, se le va pegando, y entonces esto es asintótico. A medida que me acerco a 0, esto va a ser infinito, menos infinito, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo tomar el 0. Tiene que ser entonces 2x cuadrada menos y cuadrada menos 4. Tiene que ser mayor que 0, pero nunca igual. Mayor que 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí voy a tener que 2x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser mayor que 4. Voy a dividir entre 4. Me va a quedar x cuadrada entre 2 menos y cuadrada entre 4 mayor que 1, ¿verdad? Y eso me está diciendo que se trata de una ¿qué? ¿Qué figura sería esa? ¿Qué figura es esa, señores? ¿Qué figura sería esa? Un paraboloide hiperbólico. No. Estamos ¿No? hablando, acuérdense que estamos hablando ¿Una de hipérbole? una hipérbola. Una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola cuyo eje sería, mayor sería 4, ¿verdad? La raíz de 2, los ejes serían A sería igual a la raíz de 2 y B sería igual a 4, ¿no? Podemos pintar esos valores en el eje XY, ¿verdad? Y podría ser la raíz de 2 está ligada a X, raíz de 2. Aquí sería raíz de 2. Y por supuesto que el otro lado sería menos raíz de 2, ¿no? Entonces, y el otro sería raíz de 4, que sería 2. Serían 2. Sería menos 2. ¿Cómo se determina? ¿Cómo sería esa hipérbola? ¿Alguien me puede decir si la hipérbola es así o es así? ¿Cómo sería la hipérbola? ¿Quién me lo determina?
Depende de sus asíntotas, ¿no? Eso hace que sea hacia arriba o hacia abajo. Bien, podría ser otra forma, ¿verdad? Otra forma sería los asíntotas aquí, que sería descomponer, ¿verdad? En la raíz de 2x menos y, ¿verdad? Y la otra sería raíz de 2, pero no necesariamente, ¿eh? Más y sería, este producto sería mayor que 4, ¿no? 4. Lo único que apliqué es el producto, la suma por su diferencia, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener una hipérbola, ¿no? Voy a tener aquí, si hubiera la primera asíntota sería, aquí también lo puedo hacer, ¿no? Así que me quedaría x entre raíz de 2 menos y entre 2. Y esto sería mayor que 1. Y lo multiplico por el otro, ¿no? Como el producto de las dos me va a dar 1, es más fácil así, ¿verdad? Ya que al multiplicar x entre raíz de 2 más y entre 2, al multiplicar esto más 1, este lo multiplico por sí, me va a dar esto. Y 1 por 1 me da 1. Entonces aquí ya tengo las dos asíntotas que decía el amigo, ¿verdad? Es decir, esto ya lo puedo poner como las asíntotas. Sin embargo, no hay que darle tanta vuelta, ¿no? El positivo me va a decir cuál es el eje, cómo abro mis hipérbolas. Mis hipérbolas van a abrir con eje simétrico al eje de la X, por ser el positivo. Y mis hipérbolas van a abrir así. Estos son el famoso eje conjugado, ¿verdad? El famoso eje conjugado. Esa sería mis hipérbolas. De tal manera, ¿verdad?, que yo puedo decir que el dominio de mi función, van a ser todos aquellos valores que sean menor que 1. ¿Dónde va a quedar entonces? ¿Cuál va a ser el dominio de mi función? ¿Cuál sería el dominio de mi función? ¿Cuál sería el dominio de mi función? De menos infinito a menos raíz de 2 y por ¿Cómo, separado de raíz de 2 a infinito. ¿Cómo era el anterior? Vamos a pensar. ¿Cómo era el anterior? El anterior era x cuadrada más y cuadrada menor o igual que, ¿qué era? R cuadrada, ¿no? Así era, ¿no? Así era la cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué dijimos? Que esta era una circunferencia de radio R2 y por ser esto menor que R, entonces el dominio sería todo lo que está dentro de la circunferencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? Puesto que esto es mayor que 4, no menor, sino mayor que 4, entonces, ¿cuál sería el dominio? Lo que está fuera de, Exactamente, todo está fuera de eso, ¿no? Ahora, en el espacio, es decir, ya representando como X, Y, Z, ¿verdad? La hipérbola me quedaría en el eje de la Z, ¿verdad? Vamos a considerar. Generalmente el dominio se da nada más en una sola, en un solo plano, como el plano X. Así la van a encontrar ustedes, nada. Esta sería la hipérbola, ¿verdad? Que va a empezar en raíz de 2. Entonces serían, de acuerdo a lo que dice aquí, ¿verdad? Serían todos los valores de esto que sean mayor que 4, ¿no? Por lo que es lo mismo, todos los valores de esto que es una hipérbola que sean mayor que 1 o mayor que 3. Si 1, en este dice la hipérbola, ¿cuál es la hipérbola? La hipérbola es esta, que sea mayor que 1. ¿Dónde está el 1? Mayor que 1. El 1 estaría por acá, ¿no? Entonces serían todos los valores que estén dentro dentro de la hipérbola, ¿eh? Son dentro de la hipérbola, ¿eh? Entonces serían todos estos. Pero aquí no se incluye
la frontera, ¿no? Porque no va incluido, aquí no va incluido el 4. Consecuentemente, no van todos. Y si no, ¿qué haríamos? Vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar, vamos a ver coco. Vamos a suponer que yo dije, no, pues entonces hay que están fuera, fuera. Yo tengo aquí raíz de 2. Tengo 1. Agarro un 1 que no está dentro de lo que estoy suponiendo aquí adentro. Ese 1 tiene como coordenadas X no tiene 1 y llévale 0. La sustituyo de esta igualdad y se debe cumplir. No se cumple, quiere decir que no está dentro de lo mismo. ¿Sí se entendió lo que estoy haciendo? Vamos a ver. 1, X llévale 0. Llévale 0. 2. Aquí tengo, fíjense bien. Este punto que yo estoy suponiendo que está fuera, yo estoy suponiendo que todos los puntos que están fuera, voy a tomar el 1, que no está, y entonces digo, a ver el 1, X vale 1, aquí me quedan 2, Y vale 0, 2 menos 4, menos 4, 2 menos 4 menos 2, menos 2 es mayor que 0. No, No, entonces no, entendí, no es, ¿verdad? Ahora voy a tomar otro número. ¿Por qué número está aquí? Pues un 2. A ver si es cierto. Un 2. 2. 2 por 2, 4. Por 2 son 8. Vale 0. 8 menos 4, 4. 4. Queda la duda todavía, ¿verdad? Pero sin embargo, 4 ya va a ser, ya nos está tendiendo a hacer eso, ¿verdad? Tomo otro valor. Un 3. 3 por 3, 9 por 2, 18, menos 0, menos 4, mayor que 0. Entonces, de esa manera también podemos hacerlo. En esta gráfica podemos ver qué valores pueden tomar que esta desigualdad sea cierta, que cumpla con que no tome valores de 0, sino que sean valores mayores que 0. ¿Para qué valor va a ser mayor esto? Bueno, pues simplemente podemos jugar con un campo de números. Dando de esta forma, podemos ver que esto es una hipérbola, trazamos la hipérbola, y no sé dónde va a quedar, si dentro del hipérbola o fuera del hipérbola. Entonces tomo valores que estén dentro y que estén fuera, y aquellos que me cumplan con eso me va a dar la idea de dónde es, o afuera o adentro. Se acabó. ¿Dudas, señores? ¿Duda? No, profe, no. Ahí vienen en la serie algunos, por favor, bájenlos, por favor. El recorrido, me faltó el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido de esta función? El recorrido sería, vamos a ver cuál sería el recorrido, ¿verdad? A veces para el recorrido, fíjense bien, cuando yo ya tengo definido el dominio, vamos a suponer que ya tengo definido mi dominio, ¿verdad? Hay dos puntos claves para saber cuál es el recorrido. El menor valor, que es aquí donde me corta X, y el valor mayor, ¿cuál sería? Puesto que este hipérbola se va a abrir, se va hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces yo podría tomar un valor infinito de X. Entonces cojo dos números. El menor donde corta al eje de las X. Y el infinito. Hago X igual a raíz de 2. Vamos a suponer que fuera raíz de 2. Y el otro X igual a infinito. Infinito. Y ahora digo, este punto tiene como abscisa 0. Estoy sobre el eje de las X. El infinito también lo estoy llamando 0. Sustituyo en mi relación funcional logaritmo natural de 2 raíz de 2 menos 0 menos 4, me va a decir si lo toma o no lo toma. Si esto resulta ser mayor que 0 para esos valores, entonces ese sería un valor. No lo es, entonces no me sirve. Para infinito, tomo infinito, 0, infinito, el logaritmo natural de infinito existe porque aquí está, ¿verdad? Para el infinito existe. ¿Para qué valor? ¿Qué valor no va a tomar? No va a tomar el logaritmo natural. Aquí mi gráfica me está diciendo el 1, ¿verdad? El 1 sería clave, claro que sería clave.
podría tomar el 1, ¿verdad? A lo mejor el 1 que pasaría, pues no sé, podría ser o podría no ser. El chiste es que esto sea mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, algunas veces estos valores y el infinito, son valores que me pueden servir para determinar. En este caso, se puede ver que el valor que toma esta función, el recorrido, van a ser todos los reales. Todos los reales. Z va a ser mayor que 0. Mentira. Z va a tomar todos los valores mayores que 0. Porque lo dijimos, ¿no? Z tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Todos los valores que sean tienen que ser. Z puede tomar todos los valores. Este es un cono para levantar, pero de aquí para allá, no para números negativos. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Se ¿Puede entendió? volverlo a repetir? Claro que sí, claro que sí. Yo tengo entonces, vamos a pensar otra vez, ya determiné mi dominio, como en el caso anterior de la circunferencia, yo tenía mi dominio, ¿sí? ¿Cuál era mi dominio? Mi dominio eran todos los puntos de la circunferencia en el ejercicio anterior, todos estos, inclusive los de la... ¿Qué valores críticos me pueden servir aquí para determinar mi recorrido? Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. ¿Me quieren decir que teníamos z que era igual, señores? ¿Era igual a qué? A r cuadrada, a la raíz de r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sí? En el caso de la esfera, ¿verdad? Ahora, yo voy a tomar el 0, 0, 0, que también lo tomo, está dentro del dominio. Lo sustituyo, 0, 0, y puedo ver que z va a valer r. Existe. Entonces tengo un valor de z que vale r, radio, para este punto que está dentro del dominio. ¿Qué otro punto voy a experimentar? Este vale r0, r0. ¿Sí? Me va a quedar que y vale r, x vale r, pero y vale 0. Me va a quedar r cuadrada menos r cuadrada, 0. Por lo tanto, raíz de 0 es 0. Tengo otro valor z, y vale 0. Puedo evaluar con este punto, que sería 0r. 0r. ¿Cuánto me va a dar? La x va a valer 0, este va a valer menos r cuadrada menos r cuadrada, otra vez me da 0. Valoro con este, me va a volver a dar 0. Finalmente concluyo que z solamente puede tomar valores entre 0 y r. Creo que eso estamos claros, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Así Sí. se hace cuando uno tiene duda en las desigualdades. Cuando uno tiene duda en las desigualdades, busca unos puntos que sean rápidos de evaluar. Así. Y aquí rápidamente le va a decir cuál es mi recorrido. Ahí está el recorrido, ¿verdad? ¿Dónde va a rematar aquí la superficie? La superficie, ¿dónde va a rematar? La esfera, ¿dónde va a rematar? Y aquí el punto más alto va a ser el radio. Y aquí el punto más alto va a ser 0, porque aquí va a rematar la esfera. La esfera va a rematar aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí en el centro va a tener el radio. Por eso cuando tomo el punto de origen me va a dar R. Y cuando tomo los extremos me da 0. Por lo tanto, Z solo va a poder tomar valores entre 0 y R. O sea, Z debe ser mayor que, Z debe ser, ¿verdad? Debe tomar valores entre 0 y R. Todos los valores que estén entre 0 y R será el recorrido. Sí. ¿Duda? Creo que aquí está más claro que en el logaritmo, ¿no? También el logaritmo bien hecho se puede llegar a obtener. ¿Alguna otra duda, señores? ¿Duda? No, profe. ¿No? Bueno.
Nada más que compañeros saquen ejercicios, por favor, lean un poquito, no solamente con lo que yo doy. Tienen ustedes que tomar algún libro o en la red, saquen, ¿verdad? En la red hay mucha información en la red, úsenla para lo bueno. Busquen, por favor, algo referente a superficies, de donde vengan ejercicios, o en los libros, ¿no? Afortunadamente hay libros en la red también que ustedes pueden conseguir. Consigan algunos libros, busquen ejercicios de esto. Ahí vienen en la bibliografía está en la red también. Ahí vienen los libros que pueden ustedes utilizar para resolver este tipo de problemas. Vamos a ver ahora un concepto que yo no sé por qué diablo lo meten aquí, pero bueno, vamos a verlo. Lo que se llaman curvas de nivel. Curvas de nivel. Curvas de nivel. Vamos a ver qué son las curvas de nivel. ¿Alguno de ustedes va a estudiar para topógrafo? ¿Algunos de ustedes estudian topografía? ¿Alguno de ustedes estudia topografía? ¿Va a estudiar para topógrafo? No, profe. ¿Cómo se llama la carrera ahora? Antiguamente se llamaba topografía. ¿Ahora cómo se llama? ¿Geodesta? No. ¿Cómo le llaman ahora a esa carrera? ¿Nadie sabe? Geomática, profe. Ajá, geomática, exactamente. Los que estudian esa carrera utilizan mucho estos planos, planos de nivel, ¿verdad? Planos de nivel. ¿Qué es un plano de nivel? Voy a suponer que tengo una superficie. Ese es un cuarto de superficie. Y yo voy a colocar planos paralelos al plano XY. Es decir, y que mi curva, es decir, un plano paralelo al eje, este plano es paralelo al plano XY. Y esta superficie me la va a interceptar o va a interceptar a este plano que de hecho debería continuar, ¿no? Este plano debería continuar. Debería continuar, ¿no? Hacia acá, bla, bla, bla. Pero esta es la curva donde se corta el plano paralelo al plano XY y la superficie que estoy suponiendo. Se supone que esta es la traza de esa superficie Z igual a F de XY, donde corta esta superficie al plano XY. Esta es la traza con el plano XY. Esta es la traza con el plano YZ. Z está muy feo. Z, y esta sería la traza con el plano XZ. Lo que estoy tratando entonces con un plano paralelo, determinando la curva donde se cortan el plano paralelo al plano XY. Hago otro. Hago otro aquí. Estas curvas que ustedes están viendo se llaman precisamente curvas de nivel. Curvas de nivel. Esta sería una curva de nivel. Esta sería otra curva de nivel. Y estas serían las famosas curvas de nivel. Donde Z va a valer, a Z le voy a llamar, le voy a dar un valor K. Vamos a suponer que aquí este plano fuera Z igual a 2. Este punto. Este fuera Z igual a 4. Y este fuera Z igual a 6. Entonces a Z le voy a dar los valores 2 y voy a tener una curva en el plano XY. Eso es lo que se llaman curvas de nivel. Si yo proyecto ortogonalmente, perpendicularmente estas curvas,
Entonces me van a quedar en el plano XY, proyectadas sobre el plano XY. La proyecto sobre el plano XY. La proyecto sobre el plano XY. La proyecto sobre el plano XY. Estas curvas que están proyectadas, las curvas de nivel proyectadas sobre el plano, me van a dar lo que se llama un plano mapa de contorno. Esto se llama un mapa. Mapa de contorno. Ese es el mapa de contorno. Todas estas curvas ya están en el plano. Se proyectan y quedan en el plano XY. Es decir, los señores que estudian geomática, ¿verdad? Cuando van a hacer un levantamiento, ahora ya no se hace, ¿no? Ya lo hacen los muchachos nada más como práctica, ¿verdad? Ya la nueva tecnología lo hace desde un avión, toma todo y hace el levantamiento, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Había mapas de contorno. Y a estas curvas en el plano, sobre ese plano, se le iba poniendo un número, por decir algo, ¿verdad? 4, 2, le ponía, a este le ponemos 2, a este 4 y a este 6. ¿Qué nos estará diciendo eso? ¿Se trata de un cerro o se trata de una hondonada? ¿De qué se trataría, señores? Un cerro, ¿Un qué? un cerro. ¿Es un cerro? Un cerro, ¿no? Sí, un cerro. A ver, vamos a analizar. Aquí dice que Z está más elevado que la que está más afuera. Está más arriba, 6. La que sigue está 4. Es un hoyo, entonces. Es una hondonada. Es un hueco. Es un hueco. ¿Verdad? Aquí sería un hueco porque me está diciendo aquí esta curva de nivel. Por supuesto que hay una referencia horizontal. ¿Verdad? Es el plano, este plano XY, se supone que lo está tomando hacia arriba, ¿no? Entonces arriba de él está viendo que esta está en el plano Z6. Z6, ahí está esa curva, Z6. Y luego sigue la Z4. Y luego sigue la Z2. Esto sería entonces una hondonada, un hueco, ¿verdad? Pero si le cambio, entonces va a ser una montaña, una protuberancia, ¿verdad? Entonces esos son los que se llaman mapas de contorno. Mapas de contorno. ¿Ya? De contorno. En la actualidad estos tipos de mapas tienen mucha importancia, ¿no? En la antigua se vale para el dibujo, pero imagínense, ¿no? Imagínense la República Mexicana, ¿no? La República Mexicana, pues hay lugares, gentes que se dedican a tomar temperatura, y entonces van trazando esos mapas, donde la temperatura durante el año va registrando un cierto valor. Y a esas curvas se les llama isotérmicas, que tienen la misma temperatura. Isotérmicas. Isobáricas, que tienen la misma, isobáricas, que tienen la misma, lugares que tienen la misma Presión, presión, isotérmicas, presión. ¿verdad? Es más, ahorita que viene el calor, ¿verdad? Se pueden registrar puntos de la Tierra, de nuestro país, que presentan la misma temperatura, ¿verdad? 30 grados, bla, bla, bla.
se van formando mapas de contorno. En las aguas, en el Pacífico, ¿no? Hay corrientes que van del norte hacia el sur, las causantes de los cambios de temperatura, estas corrientes marinas, ¿verdad? Que tienen una cierta trayectoria y que tienen también una cierta velocidad constante, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Como ven ustedes, este concepto de mapas de contorno se utilizan para muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos, ¿verdad? ¿Alguna duda, señor, de este concepto? ¿De este concepto? Bien. Ejercicio de esto. Lo voy a borrar. Voy a pasar, ¿no? ¿Siete? A ver, les voy a dejar una chambita por ahí. Y dice lo siguiente. Sea Z igual a 8 menos x cuadrada menos 2y menos 2y. Trazar las curvas de nivel z igual a 6, z igual a 4, z igual a 4 y z igual a 2 y z igual a 0. Fíjense bien cómo lo van a hacer, ¿sí? Por favor. Me voy a ver si no me equivoqué en esto, si está bien. Ok, fíjense bien cómo van a hacer esto. Despejan la Y. Despejan la Y. Y va a ser igual a Z más X cuadrada para que lo hice así. Mejor al revés. Está más fácil así. Voy a cambiar 2Y para acá y la Z para acá. Y me va a quedar entonces que Y va a ser igual a 8 menos X cuadrada menos Z y todo dividido entre 2. Ahora bien, van a ser, fíjense bien, tu gráfica, ¿cómo van a ser la gráfica primero? Esta gráfica van a ser igual a, primero hacen x igual a 0 para que obtengan cuál es la curva en z, y 8. Luego hacen z igual a 0 para que tengan la gráfica sobre lo que acabo de pintar, ¿verdad? Lo que acabo de pintar. Estos puntos los van a determinar. Si yo hago z, es más fácil así, fíjense bien. Si yo hago z y x igual a 0, voy a determinar este punto. Si yo hago la otra, voy a determinar este punto. Si yo hago esto, voy a determinar este punto. Ahora, una vez que yo tenga eso, ahora voy a hacer la y igual a 0 y ver qué curva me va a dar. ¿Cuál va a ser esta curva en el plano de z? O sea, lo que se llama la traza. Y luego hacen la otra, ¿qué va a hacer? Y la otra, ¿qué va a hacer? Y ya, se acabó. Ahora, hacen un tabulador, y entonces les va a quedar y, aquí va a quedar 8 menos x cuadrada menos z. Entonces, aquí van a poner, cuando z valga 6, cuando z valga 6, mi y va a ser igual a 8 menos 6. 8 menos 6. 8 menos 6, que sería la primera curva de nivel.
Y esta es una parábola. Una parábola. Que abre, que ya deben saber cómo, ¿verdad? Ahora le ponen z igual a 4, la curva de nivel 4, lo mismo, ¿verdad? Y igual, y calculan nuevamente, ¿verdad? 8 menos x cuadrada, y ahora va a ser menos 4. Y van a tener la otra curva de nivel. Igual a menos x cuadrada más 4. 4, 2. Y va a ser igual a 8 menos x cuadrada menos 4 menos 2 va a quedar menos x cuadrada más 6. Para x, z igual a 0, y va a quedar y igual a 8 menos x cuadrada menos 0. Esto va a ser igual a 8 menos x cuadrada. Estas son las curvas de nivel. Las curvas de nivel van a ser, es decir, y igual a menos x cuadrada más 4. Y igual a menos x, que son parábolas. Todas van a ser parábolas. ¿Cómo abren esas parábolas? Ustedes saben. Ustedes ya saben cómo van a abrir, ¿verdad? Están en el plano x, y. En lugar de abrir en el sentido positivo de y, van a abrir en sentido contrario. ¿Ok? Van a ser parábolas. Estas parábolas van a ser justamente esto, ¿no? ¿Sí? Ahí le dejamos, jóvenes. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Estudien y vean qué duda les queda. Vayan bajando su serie para que surjan dudas. Si no, nunca van a surgir dudas. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Dime. Yo tengo una ¿Cómo duda, nos va a profe. evaluar, profe, si A ya no ver, vamos a regresar a clases? yo creo que no vamos a regresar a clases. No, por Hagan eso lo que le preguntaba, que cómo nos iba a evaluar. con la serie, con los ejercicios que les he estado dejando, con las participaciones, si hicieron participaciones o no, me las tiene que dar la jefa de grupo, todas las participaciones, y pues la asistencia ahorita a estas clases, ¿verdad? Aquellos que no tienen el cuidado de pasar, venir a tomar clases, pues ¿cómo los tomo en cuenta? No los voy a poder evaluar de buena manera, ¿no? Entonces, aquellos que estén tomando las clases, que estén estudiando y que me estudien la serie en un momento dado, yo puedo pedirles la serie, la solución de la serie. Es decir, la serie puede ser una especie de examen. ¿De acuerdo? Ok. La forma en que ustedes me Pero lo y en van a tal hacer, caso, cómo me lo van a hacer llegar ya en su momento, yo les diré cómo van a hacerme llegar las series. A partir de la ok. segunda, porque el primer tema lo examinamos. Ahí tengo un examen. Lo que no examiné es el segundo tema, tercer tema y cuarto tema. Yo quiero que esas series me las resuelvan, porque yo voy a pensar cómo puedo contar con esa serie. En un momento dado que esto baje un poquito, pues no sé, nos ponemos de acuerdo, nos vemos en un punto, a ver qué hacemos, ¿no? Y si no, pues los que estén tomando las clases tendrán mayor posibilidad de pasar. Los que no estén tomando, pues considero que no vinieron a clase, ¿verdad? Porque estas clases siguen siendo lo mismo que hacíamos allá. Esto sigue siendo lo mismo. Esas son las instrucciones que recibimos de las autoridades. ¿De acuerdo? Yo tengo ¿Duda? una duda del ejercicio, profe. A ver, Es cuando nos explicó de la primera parte cuando sacamos las paraboloides del ajá, eje X, ajá. Z y Y. Desde ahí ya no entendí muy bien, profe.
¿Pero qué fue lo que no entendiste?